Para mí es un motivo de gran alegría celebrar por primera vez esta fiesta de Santa Bárbara aquí con ustedes, porque me remonta a mi niñez, a las oraciones que me enseñaba mi abuela. Desde Argentina, yo muy pequeñito, aprendí una de ellas que se las voy a decir al final de esta homilía. Y la verdad es que cuando me dijeron Santa Bárbara, pues entonces me tuve que poner a estudiar un poco, porque lo que se sabía por allá, por aquellas tierras, era muy poca cosa sobre ella, sobre su historia, sobre su martirio. Una joven que al inicio del cristianismo, ya en la época romana, con mucha inculturación de los griegos y el naciente empuje del cristianismo, ella, como hija de una familia acomodada, pues estaba recibiendo esas noticias y esas cosas del momento. En su país, en su cultura politeísta, había muchos dioses, y los dioses griegos y romanos eran dioses violentos, de poder, de guerra, de mucha destrucción. Cuando su padre, que se llamaba Dioscoro, la pone en una torre como presa, como cautiva, como custodiada. Él era un gran comerciante de la época y entonces quería también con la hija comerciar. Era muy factible de que la guardara ahí para hacer un buen intercambio económico y entregarla como esposa. Entonces construyó esa torre que paradójicamente para ella fue el comienzo de un claustro, podríamos decir así, una especie de vida monástica, donde tuvo que recluirse en las lecturas de los libros que le llegaban de la época y contentarse con esas visiones preciosas que tenía por las ventanas. Tenía 2 ventanas en aquel momento esa torre, y ella comprobaba cómo el Dios de los cristianos, del que empezó a oír, hablaba de un Dios creador de esa belleza que miraba por la ventana. Y entonces ella empieza casi naturalmente a adherirse a la bondad y a la belleza de ese Dios creador, ese Dios que no era un Dios de matanzas, de destrucción, de muerte, de guerras, sino un Dios de amor. Cuando le llegan escritos de la época de Orígenes, un pensador cristiano de su tiempo, entonces ella empieza a comprender al Dios uno y trino, al Dios Trinidad. Y entonces, en lo que tenía, que era ese calabozo, esa torre, ahí quiso manifestar su adhesión al Dios uno y trino. Y por eso mandó a fabricar una tercera ventana en aquella torre en la que ella estaba custodiada, para que nadie entre y nadie salga. Pero tenía un buen pasar ahí en la torre, porque su padre, como les decía, era rico. Cuando ella hace las 3 torres, entonces el padre se entera, viene a verla y no solamente ve el cambio de las torres, que en vez de 2 ventanas ahora tienen 3, sino que ve el cambio en su hija. Algo capta que no le gusta. Y lo que no le gusta al padre es el espíritu cristiano de Santa Bárbara, que empieza a filtrarse en aquella sociedad por aquellos momentos. Entonces, enfadadísimo, porque eso tiraba por tierra sus planes, ya no iba a poder hacer un buen negocio con su hija. Él quería que su hija lo haga feliz a él. Él quería encontrar en su hija su verdadero Dios, su verdadero buen pasar. Era una forma de querer a la hija de manera idolátrica,
idolatraba a su hija. Y esta era una manera de perderla, porque ya no la iba a poder controlar. Entonces sucede que se pone rabioso, se pone muy enfurecido y manda a torturar a su hija, a infligirle castigos terribles que esta niña, casi niña, superaba por la fe que tenía. Pero bueno, finalmente el padre va con toda y decide dar la orden de matar a su propia hija. Y ahí cuando se cuenta que cuando él mismo toma la espada para matarla y lo hace, un rayo le cae al padre y lo parte. Entonces, por eso se asocia a Santa Bárbara con las explosiones, con las dinamitas, con los truenos, con los rayos que vienen del cielo, y por eso también nosotros le rezamos ante las inclemencias del tiempo, las catástrofes, las diferentes situaciones angustiantes, solemos rezarle a Santa Bárbara. Y entonces sí, voy a terminar con esa oración que me enseñaba mi abuelita, la andaluza, y que decía así: Santa Bárbara bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita, en el árbol de la cruz. Padre nuestro, amén Jesús. Santo Dios, santo fuerte, santo Dios, santo inmortal, líbranos, Señor, ahora y siempre de todo mal. Aplaca, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Dulce Señor de mi vida, misericordia, Señor.